Ok, Sí. gracias chicas. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy porque ya vamos un poquito retrasadas. Y bueno, primero les quiero preguntar cómo están hoy. Bien, gracias. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Bien, Miss. Bien. Ok, pues vamos a iniciar con la sesión de hoy, chicas. Había quedado pendiente a algunas personas por Este es el resultado principal. pasar a exponer su actividad de la sesión de evaluación. Entonces, pues las chicas que quedaron pendientes de pasar, pueden pasar ahorita. ¿Quiénes faltan, chicas? ¿Nadie va a pasar, chicas? Si quieren pasamos nosotras, maestra. Adelante, Alicia. Voy a cerrar la puerta mientras empiezan a preparar lo que van a compartir. Miss, mi compañera tiene un poquito de dificultad para proyectar. No sé si quiera pasar un equipo en lo que checa mi compañera qué es lo que le pasa con su compu. Ok, ¿alguien más va a pasar, chicas? Me parece que solo faltaba pasar ¿Alguien más va a pasar, chicas? ¿O quieres mandarme su presentación por WhatsApp y la comparto? Porque ya no está nadie más de pasar. Si me lo mandan por WhatsApp, ya me conecté a la computadora, la descargo y la comparto. O si prefieren, continuamos con el tema que tenemos preparado para hoy.
Mm. Sí, Lupita. Y si quieres, Lupita, me puedes también compartir tus diapositivas para que yo las compare. Bueno, chicas, el próximo tema del que vamos a hablar es qué es la metalingüística. Ya lo habíamos mencionado en algunas clases, pero es importante para mí que dentro de el entorno en el que estamos hablando acerca de comunicación y medios de comunicación, nosotros puntualicemos qué es el proceso metalingüístico y cuáles son sus características. Por eso, les quiero pedir que para la siguiente sesión, ustedes, por favor, investiguen precisamente qué es la metalingüística, qué es el proceso metalingüístico. ¿Les parece? ¿Alguno de ustedes ya había, bueno, ya lo habíamos mencionado en alguna otra clase, ya habíamos hablado acerca de qué es la metalingüística? Pero para la siguiente sesión les quiero pedir, por favor, pues que busquen como tal qué es el proceso metalingüístico y que lo tengan preparado para que lo comentemos el siguiente sábado. Y también, obviamente les cuenta como participación. Ustedes saben que cuando yo evalúo, les evalúo, por ejemplo, las participaciones durante las sesiones, que tengan las actividades, que son muy poquitas las actividades que les mando, pero que las tengan ustedes y que las podamos compartir, que las suban a tiempo también es algo, no les bajo en realidad puntos por entrar, no les bajo muchos puntos por entregarla a lo mejor fuera de tiempo, pero para mí sí es importante, al ser tan poquitas las actividades que subimos, que las entreguen. Dentro de lo que yo les evalué, pues algunas les faltaban entregar algunas actividades. Entonces, eso sí baja un poquito su calificación, el hecho de que no tengan todas las actividades subidas en la plataforma. Y pues sí, les voy citando una por una que tengan todos las actividades que nosotras vamos requiriendo en clase. Entonces, chicas, si no tienen la presentación, podríamos continuar con nuestra presentación, con los temas que tenemos pendientes. O si me mandan su presentación por WhatsApp, yo la comparto. Perdón, profe, es que yo soy la que lo tengo, entonces no tengo su número, pero déjeme ver si ya puede, es que se me apagó la computadora de repente. Si quieres, mi número, te lo paso. O te esperamos, no te preocupes. Sí, déjame ver si puedo compartir. Si no, ahorita me lo pasa, por favor. Vale. No sé si ya se ve. Dice que estás empezando a compartir pantalla. Yo creo que ya no tarda en aparecer. Sí, ya aparece. Ya va, dice que estás compartiendo.
Miss, yo creo que sí compártanos mejor su número de teléfono, por favor. 22 28 66 39 93. Gracias, Miss. Chicos, me encontré un material que quiero compartirles y es acerca de la historia de la radio en nuestro país, en México. Entonces, Miss, es que no me aparece su número, me lo volvería a dictar, por favor, es que no sé, creo que anoté algún dígito mal. ¿cuál es tu... ¿Tienes el número de alguna de tus compañeras? Yo tengo el de Luz. ¿O cuál es tu número? 22 31 74 08 57. Ok, si quieres, vamos a hacer algo. Les comparto el material que les traje para hoy y lo vas preparando y mientras me vas Y por vamos favor, a Miss, hacer la presentación. Ok. Les comentaba... compártanos, compártanos mejor el material y ya en lo que checamos bien y ya para que no estemos perdiendo tiempo. No, les comentaba, chicas, que hay un material que les quiero compartir y nos habla acerca de la historia de la radio en nuestro país. Nosotros estamos hablando un poco acerca de cómo es que los medios de comunicación tienen influencia en la educación y la realidad es que la educación, como ya nosotros lo hemos hablado, la educación es un proceso totalmente social. ¿Alguna vez ustedes se habían preguntado o saben cómo es la historia de la radio en México, chicas? Creo que uno de los medios de comunicación que en su momento, y que es uno de los, vaya, es importante y tiene peso, y lo habíamos hablado en alguna de las sesiones, de cómo es que a pesar de la historia, la radio se ha seguido manteniendo vigente. Entonces, me gustó este material acerca de cómo es la historia de la radio en nuestro país. Chicas, ¿qué saben ustedes acerca de la historia de la radio en nuestro país? ¿Alguno de ustedes conoce algo? Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, el padre de la radio en México y una de las primeras ciudades, aparte de Ciudad de México, una de las primeras ciudades que tuvo como esa presencia importante en el radio fue Monterrey. Aquí nos habla de que el padre de la radio en México pues, es este señor. Es un ingeniero que se llamaba, porque fue hace mucho tiempo, Constantino de Tarnava.
Y la primera vez que en nuestro país se empezó a transmitir fue el 9 de octubre de 1921. Por temporalidad, chicas, ¿qué pasaba más o menos en la historia de nuestro país por esos años? ¿Qué es lo que pasaba más o menos por los 1920, 1921? ¿Qué hechos históricos La importantes? Revolución Mexicana. ¿Mande? Más o menos por esos tiempos, por 1920, ¿a qué les suena que pasaba? La compañera dijo que la Revolución Mexicana. Exacto, era más o menos por aquellos tiempos revolucionarios. Les platico esto para que ustedes ubiquen el contexto en el que fue la primera vez que se transmitió o hubo una emisión radiofónica en nuestro país. Entonces, por los años de 1920 y 1921, nuestro país venía de un proceso bélico, de un proceso de guerra. Imagínense cómo era el contexto de poder estar transmitiendo o hacer una transmisión radiofónica en aquella época. Este señor que ustedes ven en su pantalla es este ingeniero. Y aquí podemos ver la casa de este ingeniero. Y es de donde se transmitió por primera vez, él transmitió por primera vez desde su casa. Esa es un poco la historia del radio en nuestro país. Obviamente hay muchísimas otras historias que nosotros podemos contar. Esta, por ejemplo, es la cabina de la XEHE. ¿Ustedes saben que existen dos frecuencias radiofónicas para transmitir? La amplitud modulada a AM y FM. Es AM y FM, ¿no? Una es amplitud modulada y otra es una frecuencia modulada. Una es todavía más extensa que otra. Aquí nos dice que, imagínense, la primera vez que se transmitió fue en 1921, cuando nosotros veníamos de un proceso bélico, cuando nuestro país estaba muy revuelto, cuando a lo mejor todavía la comunicación que podía darse era muy selectiva, era muy clasista. Y a partir de eso se empezó a proliferar la radio. Y durante mucho tiempo la radio tuvo como un boom, como un apogeo. Fue la manera en la que nos comunicábamos y la manera en la que se daban a conocer todo lo que sucedía, tanto socialmente, en el ámbito político, en todos los ámbitos. A partir de 1922 es que empieza a haber varias estaciones radiofónicas y entonces se construyó lo que se conoce como la Liga Nacional de Radio. Y entonces empezó a haber mayor comunicación y mayor contenido. Y entonces nosotros podíamos estar más comunicados acerca de lo que pasaba. ¿Ok? Imagínense cómo era en aquella época donde nuestro país apenas empezaba como a tener este auge de progreso, que se empezaran a instalar las primeras estaciones de radio. Y cómo todo lo que tuvimos que pasar para que el radio pudiera ser lo que hoy es. El radio ha sufrido un proceso de transformación importante. Incluso en algún momento se pensó que la radio podía desaparecer. ¿Por qué creen que se pensó que la radio podía desaparecer, chicas? Incluso la radio ya no es como era antes. Hoy nosotros podemos ver un programa Eso de la tecnología. Ok, por el proceso de la tecnología. Incluso eso puso en riesgo el hecho de que el radio continuara su existencia. Y sucedió lo mismo con los materiales impresos. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? Una transformación. ¿Cómo creen ustedes que se transformó la radio y que se transformó la edición de los materiales impresos, chicas? ¿Qué es lo que tuvo que pasar?
proceso de la tecnología o los cambios que hemos venido pasando a lo largo de, pues, de nuestra vida. Ok, no las escuchamos bien, chicas. Ok, bueno, el radio tuvo que sufrir una transformación precisamente por lo que mencionan ustedes, por la tecnología. En este caso, el radio también se ha renovado. Hoy, por ejemplo, podemos ver transmisiones de radio en vivo y en directo a través de Facebook, ¿cierto o no? Cierto. Esto es parte de lo que se tuvo que vivir y la transformación que tuvo que vivir también la radio para poder prevalecer. Los medios impresos también tuvieron que sufrir una transformación y obviamente, hablando de educación, la educación al ser un proceso social, también estamos inmersos en toda la adaptación de estos medios, del radio como tal, de los libros, de las revistas. Antes no nos hubiéramos podido imaginar que hubieran podido existir libros electrónicos o e-books o que hubieran podido existir revistas electrónicas. Es parte de los procesos que han sufrido esa transformación para poder seguir vigentes. Y cuando se pensaba que los libros iban a desaparecer, tuvieron que renovarse para no extinguirse. Y sucedió lo mismo con la radio. A consecuencia de esta primera transmisión que se dio en 1921, fue que el radio empezó a tener más presencia, pero fue hasta 1923 que entonces podemos hablar de que se establecieron una radiofónica de manera formal. Las primeras eran un poco más experimentales, además de que en aquel entonces la comunicación estaba muy limitada. Lo que se podía decir o no decir dentro de una transmisión estaba muy controlado. ¿Por qué estaba controlado, chicas? ¿Quién lo controlaba? ¿Y por qué lo controlaban? El gobierno. Claro, aparte recuerden que veníamos saliendo de un proceso, precisamente lo que mencionan, veníamos saliendo de este proceso de la Revolución Mexicana, de la promulgación de la Constitución, de muchos procesos en los que en teoría nos estábamos transformando. Entonces, por eso aquí nos dice que a partir de 1923 surge una estación experimental y que surge la JH, que se considera como la primera estación formal, oficial, dentro de nuestro país. Cuando nosotros oímos la HR, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuál pensarían ustedes que fue la primera estación formal de nuestro país? La XW. Exacto, la XEW. Y con eso nosotros nos encadenamos o nos enganchamos al concepto que nosotros tenemos de la radio. Y a mí se me imagina como estas imágenes que vemos aquí. Mira el radio antes. Entonces, imaginen ustedes todos los procesos que ha sufrido la radio para hacer lo que hoy es. Estas imágenes y estas fotos a mí me gustan. Por eso cuando encontré el material, me gustó para compartirlo, para que habláramos del contexto de toda la transformación que ha sufrido la radio para hacer lo que hoy es. Cómo en los procesos y la radio, y lo que mencionaban en la clase pasada, a lo mejor puede que no tengas una computadora, puede que no tengas una pantalla, pero todo el mundo tiene un radio. De esa manera nos damos cuenta cómo a pesar de todos los procesos que ha sufrido la radio, ha seguido presente. Si se dan cuenta, aquí nos habla de que en 1923 se inaugura la Casa del Radio. Pero ¿ya vieron de quién era propiedad? Raúl Escárraga. Del dueño de Televisa. Bueno, el primer dueño de Televisa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo vinculamos la existencia de la radio y cómo se manipulaba el contenido de lo que se comunicaba en la radio ahora con la televisión? Por eso me gustó este material. Si se dan cuenta, este nombre y este apellido, pues obviamente tiene mucha presencia cuando nosotros hablamos de medios de comunicación.
Entonces, al hablar de la historia del radio y ver que este apellido, que tiene mucho peso cuando hablamos de más media o de medios masivos, y nos damos cuenta cómo se vincula la historia de la radio ahora con la historia de la televisión, por lo menos en nuestro país, y cuál es el contexto en el que se movía la información y la manera en la que se comunicaba y en la que se exteriorizaba lo que se podía decir o no decir. Entonces, bueno, eso me parece importante. ¿Por qué creen ustedes que tiene importancia esto que estamos mencionando para lo que estamos viendo en la materia, chicas? Para conocer los medios de comunicación. Para conocer cómo se manejan los medios de comunicación, por lo menos en nuestro país, en un contexto donde mucho tiempo lo que se comunicaba, ¿por quién estaba manipulado, chicas? Lo que se decía y no se decía. ¿Cuántas por el gobierno y cómo estaba vinculado con quien transmitía y comunicaba? ¿Por qué tenía tanto peso en nuestro país? ¿Y por qué se generó todo un emporio donde durante muchos años solo existía una televisora, por ejemplo? ¿De cuál era, chicas? Televisión. ¿Cuál? Es decir, exacto, la industria del radio y la televisión en nuestro país tiene una historia importante y pudiéramos pensar que es algo poco trascendental. Sin embargo, para nuestros procesos sociales es importante que conozcamos cómo surgió la radio y cómo se vincula con la televisión y cómo durante muchos años solo existía ese emporio y al manipular todos o al estar solo en manos de una sola familia o de un solo personaje, lo que se podía comunicar, ¿eso qué generaba? Es decir, ¿quién manipulaba los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación en nuestro país? ¿Qué peso tan importante tenían en nuestro país? Y cómo históricamente, claro que es importante cuando hablamos de medios de comunicación, saber cómo surgió el radio y cómo surgió la televisión y cómo se ha transformado hasta ser lo que hoy es, ¿ok? Y cómo es que se empezó a transmitir en 1921, después de un proceso de revolución. ¿Cómo es que se ha transformado hasta lo que nosotros hoy tenemos? ¿Cómo es que tiene presencia en cómo inició el radio y cómo posteriormente se inició la televisión? ¿Cómo es que se manipulaba el contenido y lo que se podía decir y lo que no se podía decir? ¿Qué impacto tenía el cómo se manejaba la comunicación en aquel entonces con los procesos sociales que nosotros vivíamos? ¿Cómo es que la sociedad estaba muy manipulada por los medios de comunicación y cómo nos hemos transformado? Ahora nosotros podemos tener acceso a cualquier comunicación, a cualquier información, incluso lo podemos buscar, pero se imaginan cómo era en aquel entonces donde solo podías escuchar lo que estaba permitido transmitir. Y tal vez no había tanto acceso a que tú buscaras más información de la que ya estaba establecida. ¿Eso a qué daba lugar? Pues obviamente a una manipulación de masas, ¿cierto o no, chicas? Sí. Porque este es mi punto de vista muy particular, pero puede que alguien piense diferente. Entonces, imagínate el impacto que nuestro país en el proceso histórico tiene la historia del radio y de la televisión. ¿Cómo es que existía una manipulación muy grande de lo que se decía? ¿Cómo es que existían lo que se llaman las cortinas de humo a través de lo que se transmitía? ¿Cómo es que seleccionaban? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los estereotipos sociales? ¿Cómo es que esta historia del radio y de la televisión en nuestro país fue estableciendo esos estereotipos sociales? ¿Y por qué creen que se establecían de esa manera los estereotipos? ¿Y por qué estaban tan marcados? Porque tiene que ver con los procesos históricos que nosotros vivimos.
en cómo fuimos evolucionando como sociedad, en cómo se manipulaba el poder solo en algunos cuantos. ¿Se dan cuenta cómo está muy relacionado los procesos sociales que vivimos con la historia y el desarrollo de los medios de comunicación en nuestro país? Hasta aquí, chicas, ¿algo que quieran comentar? No, maestra. Ok, ¿se dan cuenta del impacto que tienen los medios de comunicación en los procesos sociales? ¿Cómo se imaginan que fue este proceso de radio y televisión para los procesos históricos de nuestro país? Para cómo hemos ido evolucionando históricamente. Ok, bueno, entonces, ¿pueden ya ubicar la temporalidad y de cómo han sido los procesos para que los medios de comunicación sean lo que hoy son? ¿Y cómo es que fuimos saliendo de todo un proceso en el que nuestro país, si bien es cierto que tuvo un avance que se potenció, cómo es que después de ese proceso revolucionario, cómo es que los medios de comunicación volvían a encasillarnos en el mismo rol y qué impacto han tenido los medios de comunicación en nuestros procesos sociales? Palalia. Creo que hoy no. ¿Puedo hablarme? Adelante. Bueno, pues yo creo que el impacto que ha tenido en todo este proceso social ha sido enorme, puesto que, por ejemplo, o sea, nada más un ejemplo, en la libre expresión, o sea, por ejemplo, antes, en el caso de ahorita que se está viendo más libre, que una persona pues pueda ser libre al poder exhibir su sexo, ya sea en, no voy a meterme tanto en eso, pero pues yo creo que saben por dónde voy. Antes era muy castigado y, por ejemplo, ante los medios de comunicación, pues no se podían exhibir, tenían que estar ocultos y ahora no, porque ahora ya es diferente, ahora pueden salir en pocas palabras o como lo llaman del closet y pueden dar a conocer por medio de los medios de comunicación pueden dar a conocer cómo ha sido más que nada su libertad, se podría decir, de poder darle a conocer a los demás quiénes son y que existen, más que nada, o sea, que son personas como todos, ¿no? Entonces, pues siento que nada más en ese punto, siento que los medios de comunicación nos han ayudado bastante, o en general a todos. Claro. Y pues de este ejemplo. Otro ejemplo también ha sido la libertad para las mujeres también, porque por medio de los medios de comunicación se ha concientizado a la sociedad. Es más fácil ahora que todos vemos o todos escuchamos la radio, todos vemos internet, todos vemos la televisión. Es más fácil dar a conocer que todas las mujeres somos iguales, o sea, nuestros derechos, todo. Entonces siento que desde ese punto los medios de comunicación han favorecido el desarrollo social tal vez en este aspecto. Siento. Y considero lo mismo. O sea, no podemos ver solo la parte negativa. La parte positiva también está presente. Los medios de comunicación han ido evolucionando conforme también nosotros hemos ido evolucionando. Es decir, son procesos sociales que han ido a la par. Y nos podemos dar de lo que tú mencionas. Eso es parte de cómo han evolucionado los medios de comunicación con los cambios sociales. Porque antes, a lo mejor, en teoría siempre ha existido libertad de expresión, pero la realidad nosotros sabemos que es otra, que antes estaba muy limitado y muy controlado lo que se podía y no se podía decir. Por ejemplo, la tecnología nos ha ayudado a que hoy nosotros podamos tener en un dispositivo igual la posibilidad, lo que les decía hace rato, de transmitir, hacer una transmisión en vivo, de hacer viral algún acontecimiento.
Antes esos términos a lo mejor no se utilizaban y hoy la modernidad nos ha hecho adaptarnos a todos esos contextos sociales. Pero se dan cuenta del impacto que tienen los medios de comunicación dentro del entorno social, y dentro de ese entorno social está la educación, porque antes también en los libros de texto, lo que se comunicaba dentro de los libros de texto a lo mejor era un tanto o muy controlado. Hoy nosotros podemos tener acceso a buscar algo más allá de lo que está establecido dentro de los libros. Antes, el acceso a la comunicación y a la información era más lejano, era más distante a nosotros. Ahora es más cercano. Nosotros podemos buscar cualquier tipo de información. Es más, si ustedes googlean la verdadera historia de México, nos va a salir una gran cantidad de información a la que no teníamos acceso antes o solo algunos podían tener acceso. Pero también es cierto, no podemos dejar de lado todo lo positivo que hay dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, estaban muy encasillados y muy perfilados pues hacia ese camino, a lo mejor un poco más conservador, a lo mejor lo que decía Rosario, es cierto, lo que se conocía, lo que se podía decir, lo que se podía externar, estaba mucho más controlado. Hoy, gracias a esa evolución, podemos hablar de otro panorama totalmente diferente. Pero a mí me gustó este material y me gustó buscarlo para que nosotros dimensionáramos cómo evolucionó el radio en nuestro país, luego la televisión, luego la presencia de Internet, luego la transformación del radio, luego la transformación de los medios impresos, y en todo eso la educación siempre ha estado presente. ¿Por qué creen que en todo? ¿Por qué les menciono que la educación? Adelante. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es, bueno, en mi caso, cuando estaba en primaria, por ejemplo, de alguna manera siento que no había un buen trato de los profesores hacia los alumnos y no había una manera como que de exponer eso. Algo que de alguna manera está muy bueno, siento que ayuda mucho la nueva tecnología, es por ejemplo que ahora muchos profesores que en sí no quiero atacar a nadie, pero siento que no deberían de ser profesores. Tratan muy mal a los alumnos, los golpean tal vez de forma que pues ni siquiera tienen nada, o sea, cosas que no. Y ahora se están dando, o sea, nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay una manera de evidenciar. O, por ejemplo, también, no voy a decir que solo los profesores, también hay muchos alumnos e inclusive en algún momento los profesores no tienen la manera de defenderse ante alguna situación mala del trato, digamos, de un alumno hacia un profesor o al revés, ¿no? Entonces siento que ha ayudado también mucho esto para poder de alguna manera enfocarnos a ver en realidad cómo se está trabajando. Y pues también la ayuda que brinda hacia los profesores, ¿no? De poder buscar nuevas herramientas, nuevas estrategias de búsqueda, tal vez mejorar nuestras actividades por medio de la tecnología, pues también ha ayudado bastante en ese aspecto. Es cierto, y creo que también es parte del acceso a la comunicación que tenemos hoy. Y también es parte del estereotipo social que se tenía antes del maestro. Porque antes, hasta los papás mismos te decían, pégale. Entonces los maestros se sentían con todo el derecho de pegarle al niño. Creo que es parte de todo el proceso de transformación que hemos vivido. Y es decir, parte de ese proceso de transformación que hemos vivido no sería posible sin la presencia de los medios de comunicación en la educación, porque obviamente los medios de comunicación nos dan más apertura a que nosotros podamos llegar a información que antes no hubiéramos podido imaginar que pudiéramos llegar. Nos hemos transformado como sociedad, nos hemos transformado también como en el contexto de comunicación, en cuanto a que ahora ya nos sentimos más libres para poder comunicar, y antes eso no pasaba. Antes lo que tú decías es la figura del maestro, lo mencionas, ¿no? Hay quien tal vez no deba ser maestro. Hoy eso se puede exponer y evidenciar. Eso obviamente tiene, como todo, un lado positivo y un lado negativo, porque muchas personas pueden manipular lo que se presenta en una imagen. Si tú no tienes esa perspectiva y ese equilibrio para poder
dar un punto de opinión objetivo. Antes eso no pasaba. Yo recuerdo que en alguna clase, no me acuerdo qué materia era, pero hablábamos, era educación vocacional, y hablábamos precisamente de por qué llegamos nosotros a ser docentes. Incluso en alguna de las sesiones compartimos un video, por ejemplo, de una maestra que trataba horrible a los niños, era una maestra de quinto de primaria, ¿no? Y que incluso les hablaba con groserías, ¿no? Estaba hablando de las actividades primarias, y si encuentro el video se los comparto. Incluso les dice, ¿cuáles son las actividades primarias? Nos dijo la vez pasada, y los trata de verdad mal. Hoy nosotros podemos tener acceso a todo ese tipo de situaciones, y hoy obviamente están mucho más vigiladas. Y es parte también de, de la posibilidad que nos ha brindado esa interacción con los medios de comunicación, conocer lo que está pasando de manera inmediata, también es algo importante. Y obviamente la transformación que ha sufrido los medios de comunicación, la manera de comunicar y cómo está inmerso en la educación, eso es importante. Eso es lo que a nosotros compete. Lo que mencionas es cierto, o sea, a lo mejor antes no nos hubiéramos podido enterar de qué pasaba, y hoy nos podemos enterar de manera inmediata. Hoy puedes saber el contexto, por ejemplo, con la pandemia. Antes a lo mejor la información hubiera fluido más lento. Hoy la tecnología nos permite que la fluidez de la información sea casi en la inmediatez, pero también nos damos cuenta de que la manipulación de la comunicación pues sigue presente. Esa manipulación todavía está presente, pero tenemos la ventaja de tener el acceso a nosotros, porque nos hemos vuelto más autodidactas, poder buscar la información que a nosotros nos compete encontrar. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? ¿Chicas? Ok, nos quedan 6 minutos de clase. Les quiero preguntar qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy. Connie. Sí, pues sí, la verdad sí me gustó mucho el tema de hoy, el de la radio. La verdad no tenía yo mucho conocimiento sobre pues pues cómo inició, quién fue el padre, cómo fue pues transformándose toda esta situación de pues el impacto que tuvo lo que es la radio y la televisión, como lo mencionaba usted pues en los procesos sociales. Ok, gracias, Connie. ¿Alguien más, chicas? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? ¿Qué te gustó a quién? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Ay. Pues a mí me gustó la importancia, como usted lo mencionaba. Yo de hecho ni sabía tanto la. ¿No sabías cuál fue la primera? Ok. Y es que a veces como que no nos preguntamos cosas porque ya las obviamos. Vivimos en el proceso y en la evolución que no nos preguntamos cómo surgió el radio en mi país y qué es lo que tuvo que pasar para que la historia y ver que surgió después de un proceso revolucionario, ver que la primera transmisión fue en una casa, ver cómo empezaron a proliferar las estaciones de radio, ver que durante mucho tiempo estuvo en manos literal, la comunicación en nuestro país durante muchos años fue un monopolio. Y hoy ya no es así. ¿Quién iba a comentar, chicas? Yo. Adelante. Como nos había dicho, no tan solo es, lo esencial es tener la comunicación, ¿no? Y compartir con nuestros alumnos. En este caso, qué tan importantes los medios de comunicación. Sin embargo, también saber más allá, ¿no? Desde dónde desciende toda esa historia, para que nosotros también tengamos así como que algo más claro conforme al tema, como es este caso que, pues, realmente pues, algunos desconocíamos. Ok, chicas, ¿alguien más? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Sara, adelante. También considero que en esta parte no solamente del radio nos podemos
empaparnos de información de la historia, sino que también de otros medios de comunicación que también son más son importantes igualmente que la radio. Entonces, también lo que no me está gustando o lo que no me gustó es que nosotros como personas estamos ignorando o evitando lo de la radio, sabiendo que es un medio de comunicación, ahora solamente nos vamos más a las redes sociales o al internet, nos vamos a lo más fácil. Ok, gracias chicas. Sí, creo que lo fácil nos gusta y ya también lo hemos mencionado en otras clases. Hoy existe una clase de pereza que creo que es una de las más dañinas y es la pereza mental. Y esa nos la da la facilidad con la que podemos accesar a muchas cosas. Por ejemplo, el teléfono nos genera pereza mental, nos brinda un panorama y nos hace la vida más fácil, pero hay que tener y hay que estar siempre en el punto medio para no perdernos entre volvernos perezosos mentales y utilizar la tecnología como de manera eficaz y de manera eficiente para lo que fue creada y no volvernos perezosos mentales. ¿Alguien más, chicas? Nos quedan 2 minutos de clase. Ok, chicas, para la siguiente clase, por favor, recuerden que tenemos que buscar qué son los procesos metalingüísticos, ¿ok? Y bueno, espero que ya no tengan problemas con sus presentaciones. Mándenmelas para que yo las pueda compartir. Y vamos a cerrar la sesión hasta aquí. Pero el siguiente sábado vamos a ver los procesos. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar estas diapositivas. Nos quedamos a la mitad, nos faltan solo 6 diapositivas. Por favor, preparen sus diapositivas para terminar y concluir lo que está pendiente. Mándenmelas por WhatsApp para que yo las pueda compartir. Y por favor busquen qué son los procesos metalingüísticos. Entonces vamos a relacionar los procesos metalingüísticos con el proceso de comunicación y con la educación. Ok, chicas, ¿alguna duda? Creo que no, mi. No, mis. Chicas, pues gracias por compartir lo que compartimos hoy. De verdad es que el que analicemos un poquito más de lo que vemos a simple vista, pues nos genera procesos significativos. Entonces, analizar y pensar cómo surgió la radio en nuestro país y profundizar en esos temas, pues nos brinda un panorama que sustenta un poco más lo que nosotros hacemos dentro del aula, lo que nosotros trabajamos dentro del aula. Entonces, muchas gracias, chicas. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, Miss, que tenga buen día. Fin de semana. Gracias, chicas. Sí. Sí. Sara, sí, la información que vamos a buscar del proceso metalingüístico, también le metemos la información de cómo lo relacionamos con el proceso de comunicación, o eso en clase lo hacemos. Eso lo compartimos aquí. Solo vamos a buscar qué es el proceso metalingüístico y nosotros vamos a analizar cómo se relaciona con la comunicación y obviamente con los medios de comunicación y qué impacto tiene en la educación. Ese es el análisis que vamos a hacer aquí. Pero es importante que nosotras busquemos cuál es el proceso metalingüístico. Cuando ustedes lo vean, en consecuencia van a saber cuál es su relación con la comunicación y nosotros tenemos que hacer ese análisis crítico de cuál es el impacto que tiene en la educación. Ok, mis gracias. Gracias a ustedes, chicas. Nos vemos el sábado. Sí, pegó muy bien. Sí. Otra vez.